para transmitir en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Dirige esta sesión el congresista Marco Arana. Veamos el desarrollo de la misma. Hay que recordar que continúa esta reforma legal con relación precisamente a la democracia interna en las organizaciones políticas. Correspondiente al periodo anual de sesiones 2018 y 2019. La congresista Rosa María Bartra está excusada en poder llegar, probablemente llega con un poco de retraso, así que me ha pedido, como corresponde, poder presidir la sesión. La presidencia informa que el presidente del Consejo de Ministros, a quien se había invitado para esta sesión, se ha excusado de asistir con el oficio 157 del 10 de julio del 2019. Dirige la carta señalando que por motivo de actividades previamente programadas no le será posible participar. Firma Salvador del Solar Labarte. La presidencia de la comisión cede el uso de la palabra a los o las congresistas que deseen realizar algún informe. ¿Hay algún informe, colegas? Pasamos entonces a nuestra sección de pedidos. Concedemos el uso de la palabra a los congresistas o las congresistas que deseen formular sus pedidos. Congresista Tania Pariona. Muy buenas tardes a todos, señor presidente. El pedido que quiero hacer, presidente, ante la comisión es que en el debate del punto de agenda que el día de hoy está establecido respecto a la paridad y la alternancia, se pueda considerar el proyecto de ley 4542, que es una iniciativa de ley que está presentada por dos bancadas políticas, el Nuevo Perú, Frente Amplio y algunos congresistas que han respaldado con su firma, entre ellos el congresista Villanueva, referida a la participación de los pueblos indígenas originarios. Gracias. Gracias, congresista Tania Pariona. Pase entonces a la orden del día el pedido que ha hecho la congresista Tania Pariona en la medida que el proyecto de ley del Ejecutivo, el 4186, versa sobre los temas del número de congresistas, el distrito en el extranjero, la representación indígena y por tanto, es competente el pedido que ha hecho la congresista Pariona. Damos la bienvenida al congresista Mario Mantilla, que se ha incorporado también ya a la sesión. Y en este momento vamos a proceder, colegas congresistas, a invitar, ya que se encuentra en la sala de embajadores, al señor ministro Vicente Ceballos, que se desempeña en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, quien ha venido siendo invitado a participar del debate de la reforma política y electoral que se está desarrollando en esta comisión. Se suspende la sesión por breve término para recibir a nuestro invitado. Bien, tal como lo ha anunciado el congresista Marco Arana, quien en estos momentos dirige la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, pues ha dado a conocerse suspendido por breves momentos para que luego se reanude a fin de que ingrese a este recinto parlamentario el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el titular del sector justicia, es decir, el ministro de Justicia Vicente Ceballos Salinas. Hay que señalar que al inicio de la sesión el congresista Marco Arana dio cuenta de un oficio enviado por el titular de la PCM, la presidencia del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien se excusó a través de este oficio de no poder asistir por temas de agenda de trabajo. Bien, en estos momentos, como puede ver a través de las pantallas de Congreso Televisión, el ministro de Justicia y congresista también de la República, Vicente Ceballos, saluda a los congresistas presentes e integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Se va a reanudar entonces la sesión, ha ingresado de manera rápida. Reanudamos la sesión de la comisión.
dando la bienvenida a nuestro invitado, el señor Vicente Ceballos Salinas, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien asiste a la presente sesión para exponer los alcances del proyecto de ley 4186 presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone modificar los artículos 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones respecto al sistema electoral nacional. Tiene la palabra el señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y en sus carpetas tienen ya la presentación que además se va a proyectar en la pantalla. Bienvenido, señor ministro, tiene usted la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes. Señores parlamentarios, les expreso mi cordial y fraterno saludo. También está invitado el señor premier. Entiendo que ha cursado una carta de dispensa en atención a una recargada agenda que se tiene en estos últimos días. Debo enfatizar, señor presidente, de que si bien he sido invitado para sustentar el proyecto 4186 y las modificaciones 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, estos temas los sustenté ya en el mes de abril, incluso estuvo presente acá el señor Fernando Tuesta. Sin embargo, quiero acogerme a la cuestión de confianza otorgada por el Parlamento, donde con precisión la planteamos y fue considerada así de priorizar el llamado voto preferencial, paridad y alternancia. Entonces quiero poner a su consideración que mi exposición la voy a reducir a lo que es el voto preferencial, paridad y alternancia, que ha sido considerado como prioridad en el tratamiento de la cuestión de confianza. De acuerdo, señor ministro. Por favor, las diapositivas. ¿Quién está a cargo? Okay. Damos la bienvenida al congresista Pedro Loaechea, que se ha incorporado a nuestra sesión. Correcto, gracias. Sí, la paridad y alternancia no deja de ser un tema nuevo, particularmente para este pleno y en especial para el Poder Ejecutivo, dado que ya en otras iniciativas de carácter legal también han sido propuestas, específicamente cuando se planteó el año pasado la reforma constitucional relacionada a la bicameralidad. Posteriormente, también en una iniciativa de carácter legal referida a la Junta Nacional de Justicia, se propuso también lo que es la llamada paridad. A la fecha, el objetivo de este proyecto de ley es considerar la paridad y la alternancia, es decir, propender a una mayor participación de las mujeres, no solo en la perspectiva de la participación, sino también en la toma de decisiones. No debo dejar pasar por alto que efectivamente también el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado un proyecto de código electoral y en los artículos 55, 56 y 57 también regula casi de manera similar a la propuesta que voy a sustentar lo que es la paridad y alternancia. Es decir, si por ahí hay algún atisbo de subjetividad en la iniciativa del Ejecutivo, ya me quedo con el tema objetivo, que sería el planteamiento alcanzado por el Jurado Nacional, quien también está reiterando esta iniciativa que estamos poniendo a vuestra consideración. Participación política de las mujeres, es decir, ¿cuál es la situación presente, actual? A efecto debo yo enfatizar a esta comisión que nuestro ordenamiento actual regula específicamente para el Congreso una lista cerrada, es decir, con una cuota del 30% por listas de participación, no menos del 30% de participación, sea de varones o de mujeres. Y en el caso de los consejeros regionales y los regidores también se mantiene ese mismo esquema de listas cerradas o bloqueadas. Es decir, el orden finalmente lo define ¿quién? La organización política. El tercer aspecto es que no hay mandato de posición. Es decir, las organizaciones políticas unilateral y discrecionalmente deciden la ubicación indistinta de sus candidatos, tanto varones como mujeres. Y el hecho real es que si bien existe la llamada ley de cuotas, que deberían permitir una mayor participación, pero lo concreto es que las mujeres, en lo general, y lo vamos a ver en un cuadro estadístico más adelante, están relegadas, es decir, a los últimos lugares. Y básicamente podría esto leerse como una especie de complemento y obviamente no es una oportunidad de una participación equilibrada o ponderada tal cual se le propone para los varones. La siguiente, por favor. Este cuadro ya es mucho más preciso, ¿no? Aquí denota que a pesar de la existencia de este marco regulatorio, ¿cuál ha sido el nivel de participación que tienen las mujeres en la actividad política y particularmente del Congreso de la República, ¿no? En el 2001 han habido 22 señoras parlamentarias que más o menos equivalen al 18.30%. El 2006 se mejoró algo, 28 parlamentarias que equivalen al 29.20%. En el 2011 28 parlamentarias que equivalen al 21.50% y recientemente, ¿no? En el 2016
36 parlamentarias que equivalen al 27.70%. Es decir, ni siquiera alcanzamos a la cuota predeterminada en la ley específica. La siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado las llamadas ley de cuotas, ¿no? Miren, en primera instancia, en 1997, tal como está detallado o reseñado en este cuadro que he puesto a su consideración, se implementó la llamada cuota de género. Inicialmente era el 25%, más adelante en el año 2000, con la ley 27.387, esta se incrementa al 30%. En el 2002 se hace más extensiva para considerar también la llamada cuota de género, tanto para las elecciones regionales como para las elecciones municipales. Y el 2004 se amplía para el llamado Parlamento Andino. Sin embargo, incluir a las mujeres en las listas no garantiza su acceso a los cargos electivos, porque finalmente es el partido quien determina cuál ha de ser su ubicación. En un cuadro resumen les digo, las 36 parlamentarias que a la fecha tenemos como representantes aquí en el Parlamento equivale al 28%. En el caso de los consejos regionales representan el 19.2%. En el caso de los consejos municipales representan el 25.7%. Provinciales, y en el caso de los municipios distritales representan el 30.7%. Es decir, no ha sido bastante significativo. Sí. ¿Una interrupción? Presidente, si por favor puede repetir los porcentajes en... ¿Puede repetir los porcentajes, señor ministro? ¿Puede volver al cuadro anterior, por favor? Sí. Al anterior. Para atrás. Era la tercera. Ya, exacto, aquí está, sí, ¿no? Mire, en estos momentos tenemos 36 señoras... No, sí, le voy a reiterar, sino que quiero ubicarme aquí. En el presente periodo legislativo quinquenal tenemos 36 parlamentarias que equivalen al aproximadamente 28%. En el caso de los consejos regionales, instalados a partir de enero del presente año, tenemos el 19.2% de consejeras. En el caso de los consejos municipales provinciales, tenemos el 25.7% de señoras concejales. Y en el caso de las municipalidades distritales, tenemos el 30.7% de concejales, ¿no? Y algo más delicado, en los cargos directivos, es decir, en los cargos de toma de decisiones, tenemos una vicepresidenta, que es colega nuestra, Mercedes Zaragoza. En el caso de las gobernadoras, en el periodo anterior teníamos escasamente una gobernadora, si no me recuerdo era la señora de Arequipa, ¿no? Yamile Osorio, ¿no? Ya. No, estoy hablando de participación de las mujeres, no estoy calificando gestión, pero bueno, al margen de ello, ¿de acuerdo? Listo. Hoy a la fecha no tenemos ninguna gobernadora regional, ¿correcto? Ahora, sí. La siguiente, ahora sí. Y un cuadro mucho más sintomático. Retroceda, por favor. Aquí. ¿Cuál es el nivel de participación en la vida política partidaria? Es decir, militantes, afiliados, hacen actividad política. Y miren, esta estadística es bastante cruda, pero real. Y lo dice el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional. El 48% de afiliadas, es decir, de personas que hacen actividad política partidaria, son mujeres. Casi el 50%. Y no tienen resonancia o no tienen representatividad en la estructura orgánica directiva de los partidos políticos. Y más aún, como le he reseñado antes, tampoco tiene mayor participación, propiamente dicha, en la representación efectiva. Es decir, después de las elecciones ya veremos cuáles son las razones. La siguiente, por favor. Este cuadro que les pongo en su consideración ya es más detallado. Les hago un cuadro resumen de elecciones regionales y municipales 2006, 2010, 2014 y 2018. En el caso del 2018, ya les he indicado antes, no tenemos ninguna gobernadora regional. Vicegobernadores regionales tenemos escasamente 5, que representan el 20%. Estamos hablando de todos los gobiernos regionales del país. En el caso de alcaldes provinciales, que son 195 a nivel nacional, tenemos 7 mujeres que escasamente representan el 3.6%. En el caso de alcaldes distritales, que son cerca de 1.750 municipalidades distritales, tenemos 83 alcaldesas que representan el 5%.
En el caso de consejeros se avanza un poquito más. Tenemos 63 consejeras que representan el 19.2%. Regidores provinciales, tenemos 453 regidoras provinciales, como les anoté antes, representan el 25.7%. En el caso de regidoras distritales, tenemos a nivel nacional, de las 1.750 municipalidades distritales, 2.733 regidoras distritales, que representan el 30.7%. Del total, del grueso de autoridades electivas en nuestro país, tenemos 3.344 damas o mujeres, que significan estadísticamente el 25.9%. Es decir, ni siquiera llegamos al límite que propone la llamada ley de cuotas. Entonces, y esto es bastante sintomático, porque obviamente nos va a servir de insumo para poder revisar y obviamente propiciar la propuesta que estamos poniendo a vuestra consideración, de la llamada alternancia y paridad. La propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? En principio, el actual artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones establece de manera expresa: la lista de candidatos al Congreso en cada distrito electoral debe incluir un número no menor del 30% de mujeres o de varones, del 30%. Es la llamada ley de cuotas. Ya hemos explicado antes cómo ha sido su crecimiento histórico y gradual, de un 20%, un 25%, y finalmente hemos anclado en un 30%. Pero las estadísticas obviamente están poniendo en evidencia que, a pesar de esta ley de cuotas, es insuficiente. Y para eso se está alcanzando la propuesta a instancia del Poder Ejecutivo, que de manera textual estamos proponiendo la modificación del articulado 116 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones. Las listas de candidatos al Congreso en cada circunscripción electoral deben incluir 50% de mujeres y 50% de hombres, ubicados de manera alternada, es decir, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer. En las inscripciones en que se inscriban listas con 3 candidatos, por lo menos uno de los candidatos debe ser varón o mujer. Y la pregunta sería aquí, pero usted está proponiendo solo esto para los candidatos al Congreso. Es que más adelante está el proyecto de ley, también alcanzado por el Poder Ejecutivo, el 4194, donde hace extensiva esta propuesta de paridad y alternancia para gobiernos regionales y gobiernos municipales. La siguiente, por favor. Gracias. Este cuadro es un esquema básicamente donde les pongo a su consideración, en resumidas cuentas, en qué consiste la propuesta. Establecer la paridad de género, 50 varones, 50 mujeres, con alternancia, como mandato de posición, es decir, la ley lo está determinando en las listas de candidatos. Esto ya no va a quedar a criterio discrecional de los partidos políticos o de su estructura directiva. Es decir, la secuencia puede ser una mujer, un varón, una mujer, etcétera, o un varón, una mujer, un varón, etcétera. Eso ya lo determinará el partido quién va como primera opción. De esta manera, la propuesta permitirá que un sector en situación de vulnerabilidad, y aquí no estamos refiriendo específicamente a las damas o mujeres, que además representan cerca del 51% de la densidad poblacional y de la densidad electoral, tengan mejores condiciones para participar de forma efectiva en la toma de decisiones. Obviamente, cuando me refiero a toma de decisiones, estoy hablando de los cargos lectivos. A veces nos confundimos que esto simplemente se requiere a criterios de gerenciamiento. Asimismo, esta iniciativa ratifica diversos compromisos que tiene nuestro país ante la comunidad internacional. Específicamente, nosotros somos suscriptores de la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahora, siempre sirve como un insumo necesario que nos permite tener una visión mucho más amplia de estas propuestas y que finalmente motiven una toma de decisiones, contrastarlo con experiencias foráneas. Específicamente estamos aquí refiriéndonos a Argentina. Él ha sido quizás el primer país de la región en emitir una ley de cuotas en el año 1991. Actualmente, dicha normativa sobre paridad de género apuesta por un 50%, señalando que las listas deben integrarse intercalando varones y mujeres.
Y en la mayoría de países latinoamericanos se está garantizando gradualmente la presencia de mujeres en el ámbito político de sus respectivos estados. En México, la Constitución Política en su artículo 41 nos propone la paridad desde el año 2014, en Ecuador en su artículo 116 del año 2008, en Bolivia en su artículo 278 desde el año 2009. Y este cuadro que está a su disposición creo que es mucho más explícito, ¿no? Es Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Venezuela, donde se regula la paridad, es decir, 50 hombres y 50 mujeres con alternancia, es decir, ubicando alternadamente tanto a varones como a mujeres. Y los resultados han sido positivos, porque se ha incrementado ya no solamente la participación, sino el ejercicio de cargos lectivos de las mujeres en la actividad política o pública. Aquí estamos poniendo también un cuadro de cómo ha evolucionado en las experiencias comparadas la participación de la mujer. Voy a tomar como referencia Argentina nuevamente, porque está también en este cuadro Cuba y Bolivia, a pesar de que es un cuadro trabajado por el Banco Mundial, pero puede estar sujeto a algún tipo de apreciación subjetiva, ¿no? Como que ahí no hay democracia. Bueno, quedémonos en todo caso con Argentina, ¿no? Desde el año 2009 hasta la fecha, Argentina se mantiene por encima del 30% de actividad política efectiva en el ejercicio de cargos lectivos de las mujeres o damas. Y actualmente la normativa sobre paridad de género apuesta por un 50%, señalando que las listas deben integrarse intercalando varones o mujeres respectivamente. Y ya lo noté antes y lo voy a redundar, en la mayoría de países latinoamericanos desde el año 1996 se ha venido implementando en sus legislaciones un marco regulatorio que permita una presencia efectiva de las mujeres o damas. El otro tema es la llamada eliminación del voto preferencial. Esto seguramente va a despertar algún tipo de contraste porque un número importante de señores parlamentarios, me incluyo yo ahí, somos producto del voto preferencial, pero hay que asumirlo con mucha responsabilidad y en una expectativa de país de su necesidad o no. El día de ayer se han aprobado las elecciones internas, es necesario contrastarlo con la propuesta que estamos poniendo en consideración el día de hoy, ¿no? Una de las principales observaciones que se le hace al llamado voto preferencial es la competencia que se da al interior del partido. Es decir, no hay una campaña uniforme, no se permite una campaña homogénea y si bien debería ser un contraste de un partido político con los demás partidos políticos, se generan frentes internos. Diversos frentes internos que de una u otra manera presentan distintas alternativas, distintas estrategias de campaña, distintos gastos, distintos posicionamientos y que no permiten una mayor armonía y se pierde en el proceso de campaña electoral la unidad con que debe fortalecerse toda propuesta político-partidaria. Otro aspecto es que los candidatos hacen campañas individuales para notoriedad, es decir, no maneja un discurso partidario. Si bien las normas hablaban en su momento de que los partidos deben tener un estatuto, tienen que tener un plan de gobierno, un programa de gobierno, sin embargo, en el proceso esto se está desvirtuando, se va gradualmente desnaturalizando, por no decir desviando, y quedan básicamente los gestos de campaña propios de los señores candidatos. Y también se desvirtúa en el proceso lo que es la campaña misma del partido político. Las candidaturas se basan en exposiciones en medios, mayor popularidad o dinero, y esto es sumamente riesgoso, porque obviamente no todos los candidatos gozan de una holgura económica. Obviamente, quien tiene mayores recursos tendrá mayor frecuencia o presencia en los medios televisivos, radiales, a pesar de que hay una modificación constitucional, pero estamos hablando de una realidad presente, ¿no? Entonces, se presentan como campañas desiguales, que obviamente en beneficio de uno y en desmérito de otros, y al ser campañas desiguales, obviamente la oferta política partidaria no es la misma. Y esto también genera de alguna u otra manera un descontrol en la fiscalización de las finanzas de campaña. Y un tema bastante observable que no deja de ser importante y que muchos lo toman como una cuestión de segundo orden es la gran cantidad de votos viciados o nulos. Tengo una estadística bastante gruesa, miren, y que está recogida en la exposición de motivos del texto original que le hemos puesto a su consideración. Para no ir muy lejos, en el año 2011, para las elecciones presidenciales,
584.000 votos fueron declarados nulos. Y específicamente para las elecciones congresales, 2.125.000 votos fueron declarados nulos. Más cerca, 2016, que es nuestra fuente de origen. En las elecciones presidenciales, 1.168.538 votos fueron declarados nulos. O sea, 1.168.000 ciudadanos fueron a votar y sus votos fueron declarados nulos. Pero más grave, en las elecciones congresales de este reciente 2016, 4.166.202 electores, su voto fue declarado nulo. Y es que acá sucede algo extraño, ¿no? Sí, para el Congreso, porque surgen los representantes ante cada mesa de sufragio. Y obviamente la competencia no solamente se da ahí, sino también en las impugnaciones, en las observaciones que se dan. Y obviamente también se dan muchos intereses. Un candidato es objetado por otro candidato. Y ahí quienes juegan un rol protagónico son los personeros. Y esa es, creo, la respuesta a esta cantidad exorbitante de votos nulos, 4.166.000. Esto también es por efecto de la aplicación del llamado voto preferencial. Ahora bien, ¿cómo es que se va a modificar o excluir el llamado voto preferencial? En principio, la Ley Orgánica de Elecciones regula en su texto vigente, en su artículo 21 con precisión, la expresión doble voto preferencial opcional. La propuesta que estamos alcanzando es excluirla. Y esto también hay que concatenarlo con lo aprobado el día de ayer, porque básicamente el voto preferencial se va a dar en las elecciones primarias, ¿no? Un tema que lo hemos recogido, de distintos analistas y especialistas en materia electoral es que los candidatos no buscan votos para el partido, sino para ellos. Obviamente cada señor candidato en una elección parlamentaria tiene, desde el momento que se inscribe, tiene la justa expectativa de lograr su objetivo, de ser calificado por los ciudadanos como el mejor candidato y lograr su objetivo. Pero en ese delicado y noble objetivo de ser candidato y convertirse finalmente en autoridad, también a veces lo sobrepone la circunstancia de ganar como se quiera y como se pueda. Y queda relegado lo que es la aspiración del partido político. Ya lo enfatizaba antes, distintos programas de gobierno, decisiones unilaterales, no hay una estrategia de campaña, no hay un plan de campaña, no hay un cronograma de campaña, y cada señor candidato, por la libre, con el perdón de la expresión, asume de mejor manera su candidatura. Y esto quizás distrae en exceso la visión final de que sea la propuesta política partidaria quien logre el objetivo. Por eso muchos teóricos nos hablan de que los candidatos con el voto preferencial buscan más un interés personal que un interés corporativo a instancia de la propuesta política partidaria que le está brindando la oportunidad. Otra observación es que el voto preferencial fractura a los partidos políticos, ¿no? Fractura en el sentido de que genera muchas contravenciones en el orden interno. En la propia campaña ya empiezan a ponerse en evidencia algunos contrastes, algunas decisiones opuestas a lo que la directiva nacional lo ha manifestado, y se va perdiendo el norte en expectativa de lograr el objetivo central. Podría ser en el caso, por ejemplo, de lograr la presidencia de la República, si es que su candidato mayor lo tiene así. Desde el año 1992, y esto sí hay que resaltarlo, el porcentaje de parlamentarios electos a causa del voto preferencial se ha mantenido entre el 26 y el 44%. Ha oscilado entre el 26 y el 44%, ¿no? O sea, no ha superado esa valla. En el voto preferencial, ya les indicaba, la primera vez que se aplica acá en el Perú es en 1978, para la Asamblea Constituyente. En 1980, para las elecciones, no se retomó, y recién se lo retoma en 1985. Sin embargo, a pesar de esta data bastante histórica, ha habido en todo momento, mejor dicho, voces discordantes que se han manifestado en contra de que se mantenga el voto preferencial. Y desde el año 2006, con la iniciativa antes de los Flores Saraos, ya ante el Parlamento se propuso la exclusión
del voto preferencial, es decir, su eliminación. Y periodo congresal tras periodo congresal ha venido presentándose indistintamente proyectos en ese norte, ¿no? Más aún en el llamado grupo de trabajo que se instaló acá en esta Comisión de Constitución en 2016, también planteaba una propuesta en ese mismo sentido. En 2015, cerrando el periodo quinquenal anterior, la bancada de Perú Posible, en el ánimo de fortalecer la democracia interna, así lo calificó, también proponía la eliminación del llamado voto preferencial. Señor presidente, hasta aquí he expuesto lo que es alternancia, lo que es paridad y lo que es la eliminación del voto preferencial como iniciativa propuesta a este Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, y quedo abierta a las opiniones de los señores congresistas. Gracias, señor ministro.